Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Profesor Jabrane, como ven, estoy un poco desarreglado, tiene que ver con la cuarentena, tiene que ver con esta cosa velluda que me he convertido, este, y es merced a lo que está pasando, digamos, ¿no? Bien, pero dejemos ese tema de lado. Lo que estamos viendo ahora es el teatro del siglo XX, y vanguardias, digamos. ¿Qué quiere decir vanguardia? Empecemos por ahí. Vanguardia quiere decir, cuando uno va en un ejército, si hubiese una especie de ejército, supongamos, hay una parte adelante que se llama avant-garde, en francés, avant-garde, los que están delante. Y después están los que están detrás. ¿Quiénes son los soldados que van delante? Son los que ven más que los que están atrás. Por lo cual, al artista de vanguardia se dice que aquel que ve más allá de lo que pueden ver los otros. El artista de vanguardia, el que está delante, es aquel que ve lo que está allá en el horizonte. Entonces, el artista de vanguardia quiere decir aquel que está un paso más allá de los que están en la retaguardia, aquel que ve más adelante, aquel que ve más claro, o que avisora lo que está en el horizonte. De alguna manera esto quiere decir vanguardia. ¿Y por qué se producen las vanguardias? Bueno, las vanguardias de alguna manera se producen también por lo que pasa en el siglo XX. Tratan de representar lo que fue el siglo XX. Ya hablamos de lo que vimos en el primer video, fueron la cantidad de guerras, los millones de muertos con el siglo XX. Entonces, ¿cómo se hace para representar lo que, lo que anida en el hombre, lo que vive dentro del hombre con tanta guerra? Representar la hambruna, representar la miseria, representar el dolor, representar la angustia. Usted piensa que si alguien nació en 1900 y vivió hasta los 1950, vivió prácticamente toda su vida en guerra. La guerra que arranca en 1914 hasta 1945 va a estar en guerra el hombre europeo. Por lo cual eso se va a reflejar en el arte, digamos, ¿no? Esa situación del hombre y su situación de inestabilidad emocional, de su angustia, digamos, ¿no? En el siglo XX hay dos hombres que son muy importantes. Uno es Einstein, porque pone patas para arriba la física, pero no solamente la física, sino el concepto de espacio y de tiempo, que también se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en el cubismo. El cubismo parece que hay una especie de relación entre la física cuántica, de la que Einstein es uno de los representantes junto con Max Planck en ese momento, y por ejemplo también es muy claro, digamos, la relación que hay entre Dalí, digamos, ¿no? Otro representante también del arte de vanguardia, que no tiene ningún problema en aceptar que no solamente fue influido por el surrealismo, sino también por las ideas de Freud, mejor dicho, y por Einstein, por otro lado. Más que nada el concepto del tiempo, digamos, ¿no? Y el concepto del espacio. Muy bien. Pero hay que hablar de algo que pasa también, aparte de no solamente Einstein que pone pata para arriba la física y el concepto de tiempo y espacio, como le venía diciendo, y todo lo que se concebía como seguro en aquel momento, sino que también aparece la otra figura que se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud va a dar a conocer en 1900, a propósito, él lo publica en 1900, un libro que se llama La interpretación de los sueños. ¿Qué se trata de esa obra de Freud? Freud lo que quiere decir a partir de ese, muestra de alguna manera cómo está constituido el aparato psíquico. Bien, él lo que da a entender en esa interpretación de los sueños es que el inconsciente se manifiesta a través se manifiesta en símbolos, se manifiesta de manera no muy clara, digamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta de manera muy clara y se manifiesta en símbolos? Es fácil, porque sabe que nosotros tenemos ideas reprimidas, sueños reprimidos, deseos reprimidos, digamos, ¿no? Vamos a ver, alguno de ustedes seguramente habrá soñado alguna vez con que se cae el vacío, digamos, ¿no? O soñó que está corriendo y que no puede avanzar y que lo agarra, o sueña que está peleando con otro y que tira piñas y el otro no le duele. O bueno, que se le caen los dientes, qué sé yo, sueños así que son reiterados, digamos. ¿Por qué se manifiestan esos sueños? ¿Qué significan esos sueños? Lo que dice Freud es que esos sueños son ni más ni menos que manifestaciones de nuestro inconsciente, que la conciencia, que el inconsciente hace conocer a la conciencia para que la conciencia interprete esos sueños. Pero uno se pregunta, ¿por qué el inconsciente se manifiesta en símbolos y no le dice directamente a alguien que es gay? Hacete cargo de tu condición de gay, loco. O alguien que odia a una persona y dice, mira, vos fulano odias a fulana, digamos, ¿no? ¿Y por qué se manifiesta de forma simbólica, digamos, ¿no? Bien, porque el preconsciente, que es el sensor, digamos, ¿no? De la información que le va a la conciencia. Y sabe que hay cierta información que a la conciencia le hace mal, o sea, al yo le hace mal. Por ejemplo, aceptar que es su condición de gay, por ejemplo, su condición sexual.
o su condición de que ama o u odia a alguien, digamos, ¿no? Entonces, el inconsciente aprovecha las horas de sueño cuando el preconsciente está más laxo, está menos atento, digamos, ¿no? Está como descansando. Entonces se manifiesta el inconsciente en forma de símbolos. ¿Cuál es la tarea del individuo? Interpretar esos símbolos. ¿Qué significan? Vamos por un un ejemplo burdo. Supónganse que ustedes sueñan con arañas constantemente. Bien, la araña, bueno, supónganse que están viviendo un problema con alguien de la familia. Bueno, quizás la araña es alguien de la familia que obra manera de amenaza a través del sueño, digamos, ¿no? Es como la araña que, que se manifiesta en el sueño, pero ustedes saben que no es la araña la que la que lo amenaza, no le tiene miedo a la araña, sino lo que simboliza esa araña, y es esa persona que lo está amenazando, o que es una especie de amenaza, digamos, para su vida. Por cualquier razón, porque tiene un secreto de ustedes, porque sabe que les puede hacer daño con algo que digan, porque, no sé, cualquier cosa, no sé, estoy inventando. Es decir, entonces, ¿qué tiene que ver esto, profe? Sigmund Freud y el inconsciente con el arte. Bien, lo que quiere hacer el artista del siglo XX es romper con el racionalismo y dejar fluir el inconsciente, o sea, la parte irracional del hombre, para que dé a conocer el hombre sus deseos reprimidos. Es decir, para que se dé a conocer lo que es él auténticamente, sin que la conciencia intervenga con su racionalismo a perturbar esa manifestación artística de su inconsciente. Es decir, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos lo que decimos, la cara que mostramos ante el mundo, sino lo que guardamos dentro de nosotros. Y eso es lo que quiere hacer el artista, manifestar ese mundo interior. Y eso lo hace a través del surrealismo, digamos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de la escritura espontánea, por ejemplo, literatura, sin pensar, ir escribiendo lo que te pasa por la cabeza. O el pintor que pinta sin permitirse que la razón intervenga en su pintura, simplemente trazos gruesos, finos, lo que sea, no importa, eso aparece y de alguna manera eso va manifestando lo que está en su inconsciente. Bien, entonces el artista se tiene que dejar llevar por el impulso para manifestar su inconsciente y evitar el racionalismo. Bien, ¿cómo se manifiesta esto en el arte teatral? Vamos a ver nosotros dos. Va a haber un tercer video, lo lamento, chicos. ¿Cómo se va a ver esto en el arte teatral? El arte teatral se va a ver de esta manera. Nosotros vamos a ver el expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? El expresionismo nace en Alemania, más que nada para reflejar en la Alemania prebélica y posbélica, es decir, la Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, para reflejar la hambruna, reflejar la miseria, para reflejar el dolor y la angustia del hombre de aquella Alemania, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera estoy hablando tan rápido que me estoy quedando sin aire. Bien, este expresionismo que nace allá por principios de siglo, digamos, ¿no? Quería manifestar lo que vive realmente dentro del hombre, digamos, ¿no? Esa angustia que vive dentro del hombre y reflejarla en el arte, es decir, la emoción del hombre. Es decir, no era un movimiento que manifestaba su realismo de manera objetiva, sino lo que anida dentro del hombre, lo peor y lo mejor del hombre, pero más que nada lo peor. Bien, hay una obra en Argentina que se llama Saverio el Cruel, de Roberto Arlt, que de alguna manera refleja esto. Les cuento más o menos cómo es el argumento. Unos jóvenes burgueses les quieren hacer una burla a un humilde mantequero, un hombre que vende manteca, que les vende a vender siempre, y le dicen al pobre tipo que se tiene que hacer pasar por coronel porque tienen una amiga, una de ellas, que también está dentro de la broma, que está encerrada por un coronel y hasta que no mate al coronel ella no se iba a quedar bien de la cabeza, digamos, ¿no? Entonces le dicen a él que tiene que hacerse pasarse por coronel. ¿Cuál es la locura de que este mantequero humilde, que parece buenazo, de repente se cree tanto su personaje que cree realmente que es un coronel y empieza a mostrar su crueldad? Es decir, Saverio era bueno hasta que le hacen creer que él es coronel y se muestra realmente como es, un tipo malvado, cruel, digamos, ¿no? No les cuento el final del argumento, pues es terrible, digamos, ¿no? Pero eso es el expresionismo, mostrar lo que anida dentro de nosotros. Esa obra es un alegato contra el militarismo, contra todo, digamos, ¿no? Contra lo que estaba pasando en Argentina en aquel momento, de alguna manera también. Pero bueno, Saverio, un hombre bueno, de repente muestra que en el fondo es un tipo cruel, malvado,
que no le importa hacer daño a los demás, digamos, ¿no? Y eso es el expresionismo, mostrar eso, digamos, ¿no? Otro movimiento que vamos a darle, el movimiento teatral que a nosotros es importante, es el teatro del absurdo. Hay varios movimientos, pero no vamos a hacer hincapié en todos. El teatro del absurdo de alguna manera muestra el absurdo de la existencia, es decir, ¿qué sentido tiene que el hombre, mediante la ciencia, mediante la razón, prolongue la vida del hombre mediante vacunas, la cura de enfermedades, haciendo de la vida más cómoda, que el hombre se pueda desplazar más rápido de un lugar a otro en tren, en auto, en avión, si después esa misma razón va a ser utilizada para destruirse a sí mismo, para matar su medio ambiente, para destruir su medio ambiente? Es decir, de alguna manera, de alguna manera también este teatro del absurdo refleja lo absurdo de la existencia. Venís de la nada al mundo y lo único que haces es repetir cotidianamente las mismas cosas, trabajar toda tu vida, mantener a tu familia, levantarte a la mañana, lavarte la cara, ir a trabajar, volver, comer, levantarte a la mañana, lavarte la cara, ir a trabajar, estar 8 horas, volver a tu casa, comer, esa cosa absurda de la existencia, esa cosa de vacío de la existencia, esa cosa que no tiene ningún sentido en la existencia, es lo que de alguna manera es lo que quiere reflejar el teatro de lo absurdo. ¿Qué sentido tiene la vida? Porque la vida ya ha perdido sentido. Porque si no importa que mueran 100 millones de personas o que mueran 500 millones de personas y el mundo sigue rodando, es porque algo está pasando. Y lo que está pasando es que el hombre perdió el sentido de la vida, el sentido de la existencia, y hay que recobrar ese sentido. Pero lo que hace el teatro del absurdo es mostrar ese sinsentido de la vida, que la muerte, la vida, la soledad, la angustia, es todo lo mismo. Es todo lo mismo en un mundo, en la existencia de un hombre que vive sin saber hacia dónde va, que ha perdido el rumbo, que no tiene objetivos, que no tiene metas, y que solamente se pierden metas individuales, como si viviera solo, digamos, ¿no? Esto también tiene que ver también con el capitalismo, digamos, ¿no? Con este capitalismo que fomenta esta especie de lucha por la lucha por la vida, struggle for life, lo llama struggle for life, como lo llaman en inglés, la lucha por la vida, es decir, sale adelante aquel que tiene más dientes, más herramientas y es más cruel para pisar cabeza a los otros y llegar más arriba. Es decir, este capitalismo cuya filosofía es el egoísmo, bueno, esto no lo inventé yo, el mismo padre del capitalismo, Adam Smith, va a hablar del egoísmo como algo bueno, como una virtud, digamos, ¿no? También fomenta el individualismo. Entonces esta cosa del hombre desconectado de los otros hombres, también de las mujeres y de los hombres desconectados de los otros hombres y mujeres, también de alguna manera se refleja en el teatro del absurdo. Nosotros vamos a ver una pequeña obra en el tercer video, vamos a ver dos pedacitos. Una es, se llama Cuidado con las macetas, de Ionesco, y vamos a ver otra obra pequeña también, pero un fragmento nada más, que es Esperando a Godot, para mostrar el arte del siglo XX. Pero teatro del absurdo, teatro del expresionismo no vamos a ver, solamente teatro del absurdo, que es lo que me gusta más. Bueno, chicos, acá vieron fotos y todo de los representantes, y el tercer video va a estar centrado nada más que en fragmentos de estas dos cosas que les dije, digamos, ¿no? Fragmentos de Esperando a Godot y la otra obra que les dije, que es Cuidado con las macetas de Ionesco. Es todo absurdo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido la obra? Porque no tiene sentido la vida del hombre. Y en esa obra aparece todo, la crueldad, el dolor, la angustia, reflejada en esos hombres que están de alguna manera destruidos, que están perdidos, esos hombres y mujeres cuya vida no tiene ningún sentido y que hasta la crueldad no tiene sentido. La crueldad porque sí, porque no importa, porque da lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, esto de alguna manera es el reflejo del arte del siglo XX. Bueno, chicos, espero que hayan entendido más o menos hacia dónde va la cosa. Ya voy a subir el video lo antes posible. Un abrazo para todos, cuídense y ya vamos a ver cómo viene la última parte del año. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla.